La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, les damos la bienvenida a Interruptus, Pasado es Presente, su programa favorito de divulgación y reflexión sobre la historia. El día de hoy, como siempre, reflexionaremos sobre el pasado con referentes del presente. Les habla Augusto Mote, y antes de pasar a nuestra conversación, quiero saludar a Carla y a Misael. ¿Cómo están? Hola Augusto, hola Misael, hola Lili. Muy bien, muchas gracias. Hola, pues ya listo también para una nueva emisión. Me da mucho gusto, espero que también todos del otro lado de la radioescucha estén muy bien el día de hoy. Bueno, pues hoy vamos a conversar con la historiadora latinoamericanista Lilia Paola Martínez Meléndez, quien es especialista en temas de población afro, trabajos forzados, esclavitud y presidios en el Caribe colonial. Ella es historiadora por la Universidad de Cartagena de Indias, Colombia, y actualmente es doctorante en estudios latinoamericanos. Lili, bienvenida nuevamente a los micrófonos de Interruptus y a los micrófonos del Instituto Mexicano de la Radio. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Ya perdí la cantidad de veces que me han invitado. Esta vez vengo con un tema que es más un chisme que un tema propiamente y espero que lo disfruten. Ya eres prácticamente, ¿no? Cliente estrella de este programa y ya te vamos a dar calendario a fin de año. Sí. Bueno, Lili, vamos a platicar sobre un tema muy particular, ¿no? Como bien lo mencionaste, ¿no? Que bien como tú mencionas, es chismecito, ¿no? Ese chismecito histórico que a todos nos gusta. Que nutre el alma. Que nutre el alma, ¿no? O sea, la historia, pues sí, es ciencia, es crítica, pero también que los científicos del tiempo le han llamado microhistoria, pero en realidad es chisme del pasado. Chisme, sí. Luis González estaría también de acuerdo con eso. Bueno, el día de hoy, como bien se los adelantamos, ¿no? Vamos a hablar de un tema muy, muy, muy interesante, ¿no? Sobre los fugitivos en el Magdalena, en la Colombia del siglo XVIII. Pues nos gustaría, ¿no?, que nos introdujeras un poco brevemente a este tema, ¿no? Sobre todo lo que es la región del río Magdalena en esa época y por qué estos fugitivos, ¿no? ¿Por qué has elegido hablar hoy sobre este tema? Yo vengo trabajando con desterrados, reos forzados, presidiarios condenados al destierro y al trabajo forzado ya desde hace un montón de tiempo. Y en las investigaciones que he venido realizando para la tesis doctoral, para mi tesis de maestría, ha quedado el remanente de un expediente que es bastante rico, bastante interesante, que me ha costado unos 3 años más o menos terminar de leer, pero ya que me despedí un poco de la tesis doctoral, puedo sentarme a sacarle la sustancia, la médula, el tuétano, a este tema, bueno, a este chisme propiamente. Les vengo a hablar de un tema que vincula muy bien o muy estrechamente el asunto geográfico y el asunto histórico. Bueno, sabemos que nosotros somos y nosotras somos historiadores, historiadoras, y para poder comprender bien qué sucede en el pasado tenemos que tener presente muy bien cada uno de los espacios geográficos en los que nos movemos, en los que se mueven nuestros sujetos, nuestros personajes, nuestros agentes de estudio. Entonces, esta historia que estoy desentrañando se desarrolló en el Magdalena, en el río Magdalena, en la arteria del Virreinato de la Nueva Granada, que también fue el principal río navegable de Colombia hasta buena parte del siglo XIX e inclusive fue muy importante para la economía colombiana hasta las primeras décadas del siglo XX. Entonces el río Magdalena, que nace en el macizo colombiano, en la actual frontera de Colombia con Ecuador y desemboca en Bocas de Ceniza, en Barranquilla, recorre prácticamente toda la actual Colombia y en épocas del Virreinato de la Nueva Granada también cumplía una función medular para las comunicaciones, el transporte de pasajeros, el transporte de presos, viajeros,
mercancía, sacar los metales preciosos que se extraían de la tierra del virreinato. Entonces, esta historia que les vengo a contar vincula muy bien ese espacio geográfico que es el río Magdalena con mi sujeto de estudio, que son los presos reos forzados desterrados. Lili, ¿y qué hay del sistema de justicia? O sea, ya podríamos empezar un poquito a hablar de este chismecito. Pues, ¿quiénes son estos fugitivos? ¿Cómo funciona el sistema de justicia? Porque por ahí me contaste que tienen delitos en sus espaldas, ¿no? A ver, platícanos de esto. Yo vengo trabajando, mi sujeto de estudio son criminales. La lacra y los bandidos. la parte de la sociedad que nadie quiere tener a su lado. La Real Audiencia de Santa Fe, en esta época que estudio, que es la segunda mitad del siglo XVIII, se encargó de generar una serie de medidas que buscaban controlar al máximo la población, porque primero había una crisis laboral en la Nueva Granada, había mucha gente sin empleo y toda esa gente sin empleo buscaba medios alternativos muy poco legales para sobrevivir. Entonces ahí comienza a aparecer el abigeato, a muchos ladrones. Era una sociedad muy violenta. Si decimos que nuestra actualidad es violenta, váyanse al siglo XVIII, váyanse a la conquista, váyanse a épocas de las guerras entre los mexicas y Había mucho crimen. Había mucho crimen. Entonces lo que intentó la Real Audiencia de Santa Fe fue controlar a esa población que se había mantenido al margen de los parámetros legales o de buen comportamiento de un buen vecino dentro de la sociedad colonial. A todas esas personas que no podían controlar, las encarcelaban. A los hombres principalmente, a las mujeres se iban a casas, a refugios, a casas de recogidas. En el caso de los hombres, llega un punto en el que ya no la principal cárcel de Santa Fe, actualmente Bogotá, era la cárcel de corte, pero esa cárcel tenía una deficiencia, era limitada. No podía resguardar toda la cantidad de presos que en las redadas que se hacían en los pueblos, en las calles de Bogotá, en los alrededores de la provincia de Santa Fe y del Nuevo Reino de Granada, no lo podían contener. Así que cada vez que el número de presos llegaba a cierto límite, lo que hacía la Real Audiencia era mandar autos y decir: en esta Real Cárcel de Corte se encuentra aumentado el número de presos y por eso se largan todos para Cartagena. En Cartagena sucede que se necesitaba justamente toda la mano de obra y la fuerza de trabajo que representaban estos presos que estaban contenidos en las cárceles del virreinato. ¿Por qué se necesitaba tanto mano de obra? Porque España estaba constantemente en guerras. Y para esas guerras se necesitaba recursos económicos, fuerza de trabajo y materiales. Y la fuerza de trabajo lo completaron principalmente con reos forzados, que es parte de mi tesis. No eran tanto esclavos, porque para la época y para la zona, Cartagena de Indias, puede que en otras regiones del Imperio Español se haya dado con más relevancia, pero para el periodo y en la región, la trata esclavista no estaba en su mejor momento. Así que se compensó esa carencia de mano de obra barata que representaban los esclavos con mano de obra forzada de los criminales. Yo nada más quería preguntar si es barata porque implicaba solamente su comida, me imagino. Entre comillas. En una próxima conferencia que tendré en un congreso próximamente hablaré de la rentabilidad de los trabajadores forzados, que ese es otro tema. Si quieren me invitan otra vez y yo les sigo contando el chisme. Bueno, a mí me resulta muy relevante justamente porque estas personas que eran enviadas a trabajos forzados, pues muchos de ellos morían justamente en esa sentencia que vivían, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntarte, pues, ¿quiénes perseguían a los fugitivos? Es decir, ¿cómo es que en el río Magdalena y en la inmensidad de la selva lograban captar a gente? ¿Quiénes lo hacían? ¿Y cuáles eran los medios? Bueno, vamos a entrar en materia para explicarles la pregunta de Misael. Yo estoy ahorita trabajando el tema, el caso de un grupo de forzados que eran como 38 más o menos, era un grupo bastante grande, que estaban en la cárcel de corte y se retiran y los mandan a realizar trabajos forzados en Cartagena. Esa condena era una de las peores que se le podía asignar a un ser humano. Nadie la quería hacer. Entonces los presos siempre buscaban la manera de escapar y en esta ocasión todos los 38 presos se escaparon. Principalmente, la primera razón, el teniente encargado de custodiarlos
se la había pasado tomando aguardiente desde que desembarcaron en el puerto de Honda, y todo el camino de la primera, como el primer día de viaje desde Honda hacia Río Arriba. No me voy a regañar mi tutora porque confundo Río Arriba con Río Abajo, pero iban Río Arriba es como hacia el Caribe, hacia el norte, ¿no? iban hacia el norte, exactamente. En esa primera noche, en ese primer día de viaje, el señor José Salinas, así se llamaba el teniente, estaba ebrio. Qué diversión. Era muy divertido. Esas lógicas de viajeros, porque independientemente de la condición o el estatus legal que tuvieran las personas que estaban viajando, eran viajeros. Necesitaban entretenerse, necesitaban pasar el tiempo. Algunos tenían, llevaban aguardiente, naipes. Entonces, pasar el rato. Exactamente. Me perdí un poco, pero retomando con Salinas, estos presos se le escapan. ¿Y qué sucede? Las autoridades de Honda se ponen en alerta y comienzan a mandarle cartas a todas las justicias locales. Yo me he centrado en la autoridad central, que es la de Santa Fe, pero cada una de las provincias, de los pueblos, de las villas, tenían sus propias autoridades de justicia. Un teniente de corregidor, un alcaide, miembros de la Santa Hermandad, que era una especie de policía por allí. Los mismos vecinos de las comunidades se ponían de acuerdo para poder recapturar a todas esas personas que se habían huido en esa oportunidad, que lo hicieron una noche en una playa que se llama El Totumal, muy cerca de Purnio, que es un municipio que actualmente está en el departamento de Caldas, si no me equivoco. Bien, pues se escapan 38 personas. Ahora es necesario recapturarlos, pero justamente ya nos vas a platicar de eso en el siguiente segmento, ver qué pasó, porque además me imagino que no es cualquier cosa encontrar, vaya, se dice poco 38 personas, pero va a ser súper complicado. Entonces, pues vámonos a el final de nuestro segmento y regresamos en unos minutitos. No se vayan, estamos platicando con Lilia Paola Martínez Meléndez, ella es historiadora latinoamericanista, y conversamos justamente sobre pues fugitivos en la zona del río Magdalena, que es gigantesco allá en la Colombia del siglo XVIII. Volvemos, estamos en Radio Ciudadana. Recuerden escribirnos justamente a las redes sociales de Radio Ciudadana en el Instituto Mexicano en la Radio. Volvemos. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Interruptus, regresamos al segundo bloque de nuestro programa. Estamos conversando con la historiadora latinoamericanista Lilia Paola Martínez Meléndez sobre fugitivos en el Magdalena, Colombia, en el siglo XVIII. Lili, pues ya nos introdujiste a este caso que suena, la verdad, muy interesante porque mezcla pues el conocimiento, ¿no?, de lo que sucedía en términos de impartición de justicia y también con la resistencia de los propios reos, que en este caso pues eran tal cual delincuentes. ¿Qué nos puedes platicar acerca de dónde se refugiaban? ¿Qué pasó con estos personajes? Se refugiaron en el monte, principalmente. Tengamos en cuenta que Colombia es uno de los países con mayor diversidad vegetal y animal, si no me estoy equivocando. Así que esa zona del Valle del Río Magdalena, entre la cordillera central y la oriental, es también muy densamente selvática. Es un bosque húmedo templado, porque también es una zona, imaginándonos un poco, es una zona que no está muy alta, pero tampoco es una zona que genere mucho calor, así que hay mucha vegetación. Y agua también, ¿no? Muchísima agua, llueve mucho. Estos presos huyeron
como tenían la ventaja de que gracias al apoyo de los bogas son esas personas que con varas, con palos, con cáñamos, con caña brava, como le dicen ahí, allá en Colombia, remaban para impulsar las balsas. Los bogas, que por lo general eran negros. Como los de las trajineras en Xochimilco. Exactamente, tal cual. Estos hombres trabajaban también en unos límites de esclavitud, así que encontraron una ventana de oportunidad y ayudaron a escapar a los presos. Pero aquí sucede algo interesante. Algunos de los presos que siguieron su camino a pie en las múltiples vertientes y caminos que encontraron entre los pueblos de Mariquita, Honda, Purnio, fueron recapturados. En esa recaptura, fueron 11 personas las recapturadas, se encarcelan en la cárcel de Mariquita y allí comienza otro proceso porque los condenan como desertores. Y muchos de esos desertores, un par de esos desertores ya eran reincidentes en fuga. Y uno de ellos iba a ir peor. Les iba, efectivamente, uno de ellos es que lo tengo muy claro, se llama Manuel Pesellín. Esa era una lacra, un personaje de persona. ¿Qué tanto hizo? Ya se había escapado de Cartagena, lo habían recapturado en Santa Fe lo habían vuelto a mandar a Cartagena y se escapa. En esa huida, pues en esa escapada los recapturan y en Honda le dicen, bueno, en el auto de Santa Fe le dicen que si vuelve a escapar lo condenarían al último suplicio, que era básicamente la pena de muerte. Le perdonan la vida porque necesitan el testimonio sobre cómo hicieron los presos para escapar. Pero en esta otra sentencia, a pesar de que las autoridades de Mariquita pusieron todo el empeño posible para que los presos estuvieran con las cadenas más grandes y pesadas del mundo, les decían cinchos, pero eran una especie de grilletes grandes que iban amarradas al estómago, a otra cadena que iban amarrada a la pierna y al brazo, se escaparon nuevamente. Con todo y eso. Con todo y eso. Ya ni Jaudini. No, efectivamente. Pero lo llevaban, supongo, arrastrando, ¿no? Sí, es que lo interesante de la situación y de este segundo escape es que encontraron la manera de dañar la cadena que los mantenía atados y que los mantenía como aprisionados dentro del barco, dentro de la caminata, porque el nuevo viaje era de vuelta a Santa Fe, o sea, tenían que ir de Mariquita a Santa Fe y ese camino se hacía a pie y no sobre el río como había sucedido en la primera ocasión. Oye, pensando en este caso que tú has encontrado de los 38 fugitivos, ¿qué tan frecuente era este tipo de situaciones? Y cómo, digamos, en ese sentido, si era tan frecuente, me imagino que la posibilidad de las autoridades españolas era, pues, prácticamente nula de poder contener a esta población si era tan frecuente que se tomaban mucho, ¿no? aguardiente, yo creo. Que tomaban mucho aguardiente, pero también eso me ha hecho pensar en los problemas que tuvo la corona española para gobernar en esos márgenes del imperio. Muchas veces nosotras nos imaginamos que, sí, el poderío español. El poderío español en América era bastante... Sí, eran tres pelados ahí representando al rey, ¿no? Exactamente. Un rey que nadie ha visto, que nadie sabe dónde está. Entonces las personas que eran mayoría podían tener la capacidad de darle la vuelta a las sentencias de las autoridades de justicia españolas y decir, me vas a mandar a Cartagena, mira, no me da la gana. Y muchos que llegaban a Cartagena, es que me vas a mandar como trabajador forzado, mira, no voy a trabajar. Hazle como quieras. Pero no me vas a obligar por mucho que quiera forzarme a hacerlo. Y yo quería hacerte una pregunta, Lili. ¿Qué tan frecuente era, por ejemplo, la última pena, ¿no? Para los fugitivos? ¿Era muy frecuente? ¿Se utilizaba como escarmiento? Era más un escarmiento, tal vez una forma de como asustarlo. Castigo ejemplar. Porque tengamos en cuenta también que la corona era muy católica. Y pasar a la gente por las armas era muy cuestionable para ellos mismos, para el aparato monárquico que era la corona española. Entonces, para evitar someter a las personas a la pena de muerte, se crearon estas sentencias a destierro, a las prisiones muy largas, y era una manera de mantener a la gente viva, pero también de sacarle provecho a su fuerza de trabajo. Claro, justamente pienso eso, porque si mataban a la gente, pues se quedaban sin matar. Sí, se quedaban prácticamente sin mano de obra, ¿no? Y en la época de España, en guerra, en todo momento, lo que más necesitas es cuerpos, ¿no? Fuertes para trabajar. Fuerza de trabajo, exactamente. Oye, ¿y qué tipo de delitos tenían estos personajes?
Uy, es que hay delitos desde jugar naipes hasta el homicidio. Uy, no, hombre. Entonces el abanico de posibilidades era muy grande. No había una discrecionalidad a la hora de realizar sentencias. En este grupo de 38 había un jovencito que por rebelde no le hacía caso a los papás y el papá lo entregó a las justicias y le dijo a los miembros de la Real Audiencia que lo... Pónganle sus correctivos. Exactamente. Que se lo llevaran a Cartagena en lo que fuera útil a la corona. Qué locura, porque miren que si ahora hay derechos de los niños y se quejan porque no los dejan ver la tele, imagínate. Era un joven de... Vete a los trabajos forzados, ándale. Sí. Y era un joven entre 13, 14 años. Era muy, muy joven. En la edad de la punzada. En la edad de la punzada, en la edad en la que dicen que no van a hacer nada. Luego también había muchas sentencias de vagancia. Y la vagancia era básicamente no tener empleo. Entonces se criminalizó la pobreza y se criminalizó la falta de empleo. Habían delitos como el estupro, había abigeato, había hurto. Abigeato, que es el robo de ganado. El robo de ganado, exactamente. Habían también un delito sobre estafa. Había un negro esclavo que había matado a alguien en Cali y el castigo para el esclavo era bastante interesante porque se castigaba al dueño del esclavo y se castigaba al esclavo. Al dueño del esclavo se le quitaba la propiedad o la potestad sobre el cuerpo y al esclavo se le castigaba con el destierro. Entonces, que un esclavo cometiera un delito, pues era también responsabilidad de quien era dueño de ese esclavo. Exactamente, porque se trataba al esclavo como un menor de edad. Oye, Lili, pensando también en la época y también pensando en la población de esa región de Colombia, pues, ¿de qué tipo de población estamos hablando? Digamos, como en condición, como se les llamaba, en calidad, como se les llamaba en la época. Sí, había de todo, desde blancos pobres, indígenas tributarios, y sobre los indígenas había algo bastante interesante. Luego de que la sentencia de destierro de trabajos forzados en Cartagena se terminara, a estos indígenas se les obligaba a seguir tributando, a seguir trabajando como tributarios en otros pueblos diferentes a los de su origen. Entonces para los indígenas el trabajo forzado no era una opción porque era una condición con la que ya vivían, exactamente. Solamente que los reubicaban constantemente para no perder la capacidad de trabajo que significaba el indígena tributante. Me imagino que eso generó problemas también de desarraigo y esta movilidad poblacional pues tuvo consecuencias pues culturales muy fuertes para la población, me imagino también indígena. Hablando propiamente de la población de Cartagena, tal vez pudo haber algún par de conflictos de orden público cuando había demasiada población forzada que no quería trabajar. Entonces la ciudad se llenó de criminales que no podían moverse para muchos otros lados porque su lugar de castigo estaba allí. Lili, ya estamos casi llegando al final de esta emisión de Interruptus, Pasado es Presente. Yo quisiera que nos platicaras cómo termina esta historia y pues este caso, ¿qué nos puede decir de ese momento histórico que estudias? Es que todavía no la termino, ese es el asunto. Sé que estos 11 presos que se escaparon, se escondieron o apelaron al asilo eclesiástico. Y aquí es una cosa interesante. Las justicias locales o las justicias ordinarias entraban mucho en conflicto con las justicias o las autoridades eclesiásticas, porque las autoridades eclesiásticas se prestaban para darle asilo a personas que estaban huyendo de las justicias ordinarias. Entonces, tanto el teniente José Salinas se escondió en un convento de San Francisco, se llamaba el convento de San Francisco. Allí se escondió, estuvo como 5 años escondido, hasta que la esposa dijo: por favor, dejen salir a mi marido, que me estoy muriendo de hambre con mis hijos. Necesito que comience a trabajar de nuevo. Pero estos 11 presos que se escondieron en la iglesia, ahorita no recuerdo el nombre del poblado, pero ahí estuvieron acogiéndose a ese asilo eclesiástico que les salvó un poco la existencia a ese grupo de criminales. Pues estamos muy picados con esta historia.
Ojalá que cuando termines de analizar todo el expediente y ya haya un producto que puede ser incluso audiovisual de una historia como esta, nos la compartas. Lili, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en los micrófonos de Interruptus, Pasado es Presente. Muchísimas gracias por invitarme. Ya yo estoy que me hablo, estoy que la escribo, estoy que la diagramo, que la vuelvo una ilustración, porque está muy rica de leer, de escuchar. Si se puede trasladar a un lenguaje audiovisual también sería interesante, porque tiene muchísimos elementos muy agradables para las personas que estén interesadas por el pasado. Ya ven, si hay algún productor de películas que nos está oyendo, pues aquí hay una historia. Y bueno, también agradecemos como siempre al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio, en particular a Julio Aguilar en los controles técnicos y al buen Hernán Nájera en la producción de este programa. Me despido, yo soy Carla Mote, hasta luego Augusto Misael. Adiós. Adiós, adiós. Y les invitamos a participar con sus preguntas y comentarios en Radio Ciudadana 1350 y además a escuchar nuestros programas en imer.mx/programas. Hasta luego. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.